vaya conmigo al libro de Juan, hermanos. Vamos a buscar el libro de Juan. Vamos a leer capítulo 13, hermanos. 13. Juan capítulo 13. Y vamos a leer versículos 1 al versículo 7. Juan capítulo 13, versículos 1 al versículo 7. Yo leo el 1 y así sucesivamente usted me ayuda con el 2 y todos terminamos juntos en el 7. ¿Amén? ¿Listo? Dice la palabra de Dios, hermanos, en esta hora dice, en Juan 13 dice, antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Todos juntos, hermano. Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Quería llamar su atención al versículo 7, y es donde va a estar la predicación. Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Le quiero hablar acerca, hermano, de esta frase, y el tema es, lo entenderás después. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia en esta noche, Señor, reconociendo que no hay nada bueno en nosotros, Señor, y que te hemos ofendido, que te hemos fallado. Pero, Señor, apelamos a tu gracia, Dios, y pedimos en esta tarde tu bendición, Señor. Sin duda, Dios, que tú quieres hablarnos, Señor. Tu palabra es poderosa, tu palabra es verdad, tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Te pido en esta hora, Dios, que hables a nuestros corazones. El Espíritu Santo se mueva en cada uno de los corazones de los hermanos, Señor, de las personas que están en este lugar, Señor, y que, Señor, tú nos redarguyas, Señor, y podamos entender lo que nos quieres decir a través de tu palabra. Señor, cambia al que tengas que cambiar, ayuda al que tengas que ayudar, Señor, y que sea de bendición. Señor, escóndeme atrás de tu cruz, no quiero ser yo el que hable, sino que seas tú el que sea glorificado, Señor. Me pongo en tus manos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? No, estaba orando y digo, ¿qué Dios, qué quieres que predique? Y no, hoy no es un mensaje, no le voy a predicar de ganar almas, hermano. No le voy a predicar de un mensaje evangelístico, pero le voy a predicar algo de ánimo, de fe, hermano. Porque la palabra de Dios, hermano, nos dice en estos versículos, lo entenderás después. Y ese es el tema, hermano. Lo que yo hago, dice el Señor, hermanos. Tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Leímos este versículo. Respondiendo Jesús les dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y en el libro de Juan, hermanos, en el capítulo 11, más atrás, si vemos, encontramos una historia también acerca de Lázaro. La Biblia nos dice que Lázaro, hermano, estaba enfermo. Y más adelante vemos que llegó la noticia al Señor Jesucristo que Lázaro había muerto, y cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, la Biblia enseña que se tardó 2 días para llegar al lugar donde estaba. El verso 17 habla que ya había muerto, y cuando escuchó que había muerto, dice que fue al lugar donde estaba Lázaro, pero ahorita les dije 2, fue 4 días después, y encontramos a Lázaro ahí, hermanos, muerto, en su sepulcro, y ya estaba en un proceso de descomposición, hermano, ya estaba hasta su cuerpo con mal olor, hermanos. Pero el Señor, como usted sabe, Él es especialista en hacer milagros. Vemos cómo el Señor Jesucristo vino y resucita a Lázaro de entre los muertos. La gente se preguntaba por qué tardó 4 días, por qué no fue inmediato. Y Marta y María, tal vez ellas decían, si hubiera estado ahí antes, Él no hubiera muerto. Pero el Señor lo permitió, hermanos. ¿Por qué lo permitió? Porque el Señor quería recibir la honra, hermanos. Y Él les dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios.
Y luego les dice esto, hermanos: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Y él les dijo: tú lo vas a entender después. Les dice: lo entenderás después. Y eso me hace pensar mucho en nosotros, hermano. Situaciones que pasamos en nuestras vidas, que usted y yo no entendemos. Tal vez una enfermedad, tal vez porque tenemos estos problemas matrimoniales, tal vez tenemos problemas financieros o problemas en el hogar, porque también tenemos problemas en nuestras vidas diarias, o hay problemas en el mundo, y nos preguntamos por qué todas estas situaciones pasan. Y en esta tarde el mensaje, hermano, que le quiero traer es lo que Dios nos dice en el versículo 7, cuando nos dice: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, sino lo entenderás después. Y encontramos en la Biblia, hermano, muchas historias en la Biblia acerca de hombres, hermanos, que pasaron por pruebas difíciles. Una de ellas es la historia de José. Y si vamos al libro de Génesis, hermanos, capítulo 50, Génesis 50, busque ahí Génesis 50. Quiero que veamos, hermanos, la vida de José, hermanos. Y dice la Biblia, hermano, que él era un hombre que era de los hijos preferidos de su padre, si no es que el más preferido de todos sus hijos. Dice la palabra de Dios, y ha leído, que su papá lo amaba mucho, pero sus hermanos le tenían celo, le tenían envidia. Y José fue aquel que tuvo un gran sueño y después se lo contó a sus papás, y luego se lo contó a sus hermanos, y sus hermanos, cuando escucharon el sueño, rápido querían hacerle daño. Le tenían celos, le tenían envidia. Dice la Biblia que tomaron a José y lo vendieron como un esclavo, y también fue falsamente acusado también por la esposa de Potifar. Esta mujer quiso seducirlo, quiso engañarlo, y José no aceptó, y dice que ella le quitó el manto y ella comenzó a gritar, y tomaron a José y lo llevaron a la cárcel. Pero mientras estaba en la cárcel, mientras estaba en prisión, la Biblia enseña, hermanos, que Dios estaba con José. Y llegó el momento, hermanos, cuando Faraón, en uno de sus sueños, y no había nadie que pudiera interpretar ese sueño. Dice la Biblia que llamaron a todos sus astrólogos, a todos sus Walter Mercado, y llamaron a todo su gabinete, llamaron a todos los expertos, a todos los sabios, pero ninguno podía interpretar ese sueño. Pero luego estaba el copero ahí. El copero se acordó cuando estaba preso, recordó a José cuando José salió de la cárcel. En menos de una hora se presentó delante del rey Faraón, y cuando Faraón lo vio le dijo: ¿acaso hallaremos a otro como este en quien mora el Espíritu de Dios? Le dijo Faraón. Y tomaron a José, hermanos, y lo nombraron gobernador ahí en Egipto. ¿Por qué, hermanos? Déjeme decirle por qué. Porque Dios sabía que venían 7 años de hambre. Dios sabía que venían tiempos de vacas flacas. Y hermanos, cuando las vacas están gordas, todo el mundo está contento. Cuando hay prosperidad, todo el mundo está feliz. Cuando hay dinero, todo el mundo está gozoso. Cuando el carro tiene el tanque lleno, gloria a Dios, y hay dinero en la cuenta del banco, pues qué bendición, todo está bien. Pero hermanos, aquí vemos que llegaron los 7 años de las vacas flacas. ¿Y qué pasó? Dios levantó a José y permitió que José pasara todas esas injusticias. ¿Qué pasó? Mis hermanos, ¿sabía usted que aún en las injusticias Dios se glorifica? ¿Sabía usted que aún en los tiempos de hambre Dios se glorifica? ¿Sabía usted que en los tiempos difíciles Dios le puede ayudar? Dios obró aquí con José y lo levantó y lo puso como gobernador. Oh, pero después llegaron sus hermanos a buscar trigo, a buscar pan, y luego fueron a buscarlo y llevaron a su papá, y cuando le dijeron a su papá no podía creerlo. La Biblia dice que se revivó el corazón del papá de José. Al principio él no lo creía, pero ¿qué pasó? Faraón, cuando mandó a José, lo mandó con su séquito, con su equipo. En otras palabras, lo mandó con el servicio secreto de Egipto. Y eso está en el hebreo, hermano, usted no me va a entender eso. Pero cuando el papá de José vio toda esa escolta y todo ese séquito, todo ese equipo que llevaba, que venían a buscarlo, su papá revivió. Y llegó donde estaba José y vio la grandeza. Y José vio la gloria. Y el papá de José vio la gloria de él, vio la grandeza. Y recuerden, hermanos, que José en la Biblia es un tipo de Jesucristo. Y luego dice el versículo 20, ahora sí vamos a Génesis 20, Génesis 50. En el versículo 20 dice, hay una frase que quiero que leamos ahí, vaya conmigo ahí. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Note la primera parte de ese versículo, dice, vosotros
pensasteis mal contra mí, dice José. Ustedes me vendieron, ustedes me hicieron daño, ustedes me hirieron, ustedes me ofendieron y pensaron mal contra mí. Pero ¿qué sigue diciendo ahí? Que Dios lo encaminó a bien, dice, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y hermanos, vemos cómo Dios levantó a José y lo usó grandemente, aunque sus hermanos lo vendieron. Pero vemos aquí cómo ahora es el gobernador, el segundo en mando del pueblo de Egipto. ¿Y qué le estoy tratando de decir con esto, hermano? En esta tarde, hermano, le estoy diciendo, lo que Dios hace, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Yo no sé cuál sea su adversidad en esta tarde, mi hermano. Yo no sé cuál sea su sufrimiento o su carga en esta tarde. Yo no conozco de muy cerca su vida. Yo no sé cuáles son sus batallas. Yo no sé cuál es su angustia. Yo no sé cuál es su necesidad. Yo no sé cuál sea su tormento. Yo no sé lo que usted está enfrentando en este día. Pero quiero recordarle, mi hermano, quiero recordarle, mi hermana, que Dios dice en su palabra que lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Después. Eso también nos hace recordar, hermanos, la vida de Job. Y muchos ven la vida de Job y al principio la vida de Job, todo era una bendición. Y mire, hermano, déjeme decirle, cuando leemos el libro de Job, muchos de nosotros solamente nos gustan los primeros 5 versículos. Y después nos gusta el último capítulo. Pero todo lo que hay en medio no nos gusta. ¿Por qué? Porque vemos la triste condición de Job en el capítulo 10. Y recordemos, hermanos, que Job era un hombre recto, temeroso y apartado del mal, perfecto, maduro, completo. Era un hombre de Dios, hermanos. Era un hombre próspero. En aquel tiempo, hermanos, era un hombre rico, tenía muchas riquezas. Tenía una gran familia, tenía su esposa, tenía sus hijos, tenía sus criados, tenía posesiones. Todo el mundo lo miraba y decía, wow, qué gran hombre, un hombre exitoso, tanto a los ojos de Dios como a los ojos del mundo. Pero vemos, hermanos, que Dios decidió probar a Job. Y hermanos, la idea de lo que sucedió con Job no fue idea de Satanás, hermanos. Vemos bien la Biblia, si leemos bien, el que comenzó la conversación con Dios, el que comenzó la conversación fue Dios, hermanos. El que dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Fue Dios. O sea, se lo entregó a Satanás. Y hermano, escuche esto, si Job hubiese sabido lo que iba a pasar, yo estoy seguro, hermano, que él hubiera dicho, Señor, no me consideres, Señor, no me tomes en cuenta. Pero vemos lo que Dios hizo aquí en la vida de Job, hermano. Por ejemplo, él tenía, dice la Biblia, tenía 7 hijos, tenía tres hijas, tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, tenía 500 asnos y sus criados. Era un hombre próspero, un hombre rico. Job tenía a Dios. Pero escuche esto, en un abrir y cerrar de ojos, Dios decidió quitarle todo. Pero Dios fue tan bueno con él, hermanos, que le dejó a su esposa. Y su esposa en una ocasión le dijo a Job, Job, ¿aún retienes tu integridad? Y le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero Job le contestó, como las mujeres fatuas has hablado. ¿Recibiremos solo de Dios el bien y no el mal? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y vemos, hermanos, que los primeros 2 capítulos de Job, hacia lo que estaba bien, hacía él todo lo que estaba bien. Y después vemos en el capítulo 3 adelante, Job comienza a maldecir el día en que nació. Y en el capítulo 13 vemos cómo Job, aunque él dijo una frase ahí, dijo, aunque él me matare, en él esperaré, en él confiaré, dice Job. Ahora vamos aquí, veamos Job, hermano, capítulo 10, quiero que vaya conmigo, Job capítulo 10, el verso 2, hermano. Job capítulo 10, el verso 2, hermano, dice, diré a Dios, no me condenes, pero miren lo que hizo, hazme entender, dice, hazme entender, hazme entender. ¿Por qué, hermanos? Porque Job no sabía por lo que estaba pasando, por lo que estaba atravesando. Job no comprendía lo que estaba pasando en su vida. Y hermano, muchas de las veces tú y yo no vamos a entender, no vamos a comprender lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Porque lo que Dios hace, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y más adelante en el capítulo
37:5 dice, Job 37:5, dice la palabra de Dios. Job 37:5 dice, truena a Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Déjeme decirle algo, iglesia, lo que Dios hace no lo entendemos ahora, pero Dios dice, mas lo entenderás después. Lo entenderás después. Ahora mire bien, el después, en el capítulo 42. Veamos cómo Job, hermano, comenzó a orar. Cómo comenzó a orar por sus amigos, y cuando oró por sus amigos, la Biblia dice que le restauró todo lo que había perdido. Ahora esa era la parte que nos gusta a todos. Nos encanta esa parte, nos gusta el hecho de ver que Dios bendició a Job con el doble. Esa parte nos gusta, pero no nos gusta el hecho de que Job tuvo que atravesar por el valle de la aflicción, hermano. En el capítulo 42 vemos lo que Dios le da el doble. Dice, un ejemplo, hermano, le dio 7 hijos y luego le dio 3 hijas, porque tenía 7 y 3. ¿Por qué? Porque ya se las había llevado. Y ahora tenía 7 en el cielo y 7 en la tierra. También ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, tenía el doble, tenía 1,000 yuntas de bueyes, tenía 1,000 asnos y sus criados. ¿Para qué, hermanos? Para que veamos lo que Dios hizo en la vida de Job. Al principio, hermano, Job no lo entendía y nosotros tampoco lo entendemos. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después, dice Dios. Lo entenderás después. Hermano, yo no sé cuál sea su lucha en este día. Yo no sé lo que usted está enfrentando. Yo no sé cuál sea su batalla. Yo no sé cuál sea su situación en su vida. Yo no sé cuál es su dolor. Yo no sé cuál es su angustia. Pero déjenme recordarle en esta tarde que Dios dice en su palabra que lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo entenderás después. Déjenme le cuento rápidamente un testimonio que me pasó. Mire, hermano, yo tenía planes, hermano, en mi vida. Yo tenía un dinero, hermanos. Con ese dinero, hermanos, yo tenía pensado comprar un carro, hermanos. Comprar un carro nuevo, hermanos. Para mis tiempos libres, trabajar, hermano. Y, hermano, yo hice un trámite, hermanos. Entregué esa cantidad de dinero, una buena cantidad de dinero, fuerte cantidad de dinero. Y resulta, hermanos, que en ese trámite que yo hice, hermanos, primero me penalizaron porque no me contestaban las referencias. Y en el contrato decía eso y así me trajeron, hermanos, varias cosas. Resulta que, para no hacerle el cuento largo, hermanos, esto fue un fraude, hermanos. Y perdí yo ese dinero. Perdí ese dinero, hermano. Sí, hermano. Hubo lágrimas, hermano. Hubo lágrimas porque era mi capital, era mi patrimonio, hermano. Era algo que yo tenía. Hubo lágrimas en mi vida, en mi familia, hermano. Mi familia fue lastimada a causa de esto. Quizás tú puedes decir, ay, qué tonto el hermano, pero Dios sabe por qué permite las cosas. Él siempre tiene un propósito. Y no sabíamos lo que Dios estaba haciendo, hermano. Yo no entendía lo que Dios estaba haciendo. Yo no entendía por qué Dios estaba permitiendo eso. Mi primer mes, hermanos, trabajando de tiempo completo en la iglesia, hermanos, evangelismo, y enfrentando esta pérdida. Imagínense, hermano, no sabía qué hacer. Mi alma estaba triste, mi alma estaba angustiada. Pero recuerdo una cosa. Una vez fui con el pastor, dijo el pastor, vamos a hacer unas visitas. Y una de ellas fuimos a visitar al suegro de nuestro hermano Fausto. Fuimos a visitarlo a su casa. Recuerdo que llegamos y vi al hermano, ya estaba grande, hermano de edad. Lo vi que estaba en su cama. No sabía, hermano, lo que él había perdido. Él acababa de perder una parte de su cuerpo. Había perdido una pierna. Le habían cortado una pierna. Él estaba en su cama y el pastor empezó a platicar con él y a leerle la Biblia. Y vi que este hermano, no estaba triste ni decaído. Y él dijo unas palabras, hermano, que dijo Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y esas palabras, hermano, retumbaron en mi corazón, hermano. Yo puedo entender algo, hermano,
que lo que yo había perdido no se comparaba con lo que este hermano había perdido. Y mi familia y yo, hermanos, empezamos a orar. Y yo le platicé a algunos hermanos, empezamos a orar por un carro, hermano, para la obra de Dios. Y Dios al poco tiempo, hermano, puso los medios para poder tener ese carrito. No entendíamos lo que estaba Dios haciendo, hermano. No sabíamos lo que Dios estaba permitiendo, pero lo que estoy tratando de decirle, hermano, le estoy diciendo, mis hermanos, lo que Dios hace, lo que Dios está haciendo en tu vida, tú no lo comprendes ahora, tú no lo puedes entender, tú no lo puedes comprender, pero Dios dice, lo entenderás después, lo entenderás después. Pero es que lo quiero entender ahora, y Dios dice, ahora no, después. Pero Señor, quiero ver el camino. Tú no tienes que ver el camino, tú tienes que confiar en Dios. Porque lo que Dios hace, mi hermano, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Lo entenderás después. Mire lo que dice el libro de Efesios 3:20. Vaya conmigo a Efesios 3:20, hermano. Efesios 3:20. ¿Qué está haciendo Dios en su vida, hermano, que usted no entienda? ¿Qué está permitiendo Dios en su vida que usted no entiende, hermano? ¿Sabía usted que esa enfermedad que usted está atravesando no es para muerte, sino para la gloria de Dios? ¿Sabía usted que está permitiendo esa situación en su vida para que usted ore y se humille al Señor? ¿Sabía usted que Job perdió todos sus negocios, perdió todos sus bienes y se vio bien mal, se vio en bancarrota? Pero aún así Dios tenía un plan para Job. A lo mejor está en esta hora alguno de nosotros aquí, hermanos, a lo mejor está ahí sin dinero, sin capital y no sabe lo que va a pasar, pero Dios dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Después lo entenderás. Efesios 3:20 y 21, hermanos, dice la palabra de Dios. Y aquel, hablando de Cristo, dice, y aquel que es poderoso. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso, hermano? Dice, para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que podimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios hace cosas que usted y yo no entendemos, pero muchas veces decimos, pero yo quiero entender. Mire, hermano, Dios no está interesado en que usted y yo entendamos. Dios está interesado en que usted y yo confiemos en Él. Dios está interesado en que nosotros confiemos en Él. Es que yo no veo la luz. Tú no tienes que ver la luz, tú tienes que confiar en la luz. Juan 8:12, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú tienes que aprender a confiar en la luz que es Cristo Jesús. Tú tienes que creerle a Dios. Se cuenta la historia, hermano, rápidamente, un hombre que se fueron a pescar, y mientras iban a pescar se fueron al alta mar. De repente, hermanos, llegó una tormenta, y mientras atravesaban la tormenta, estos hombres, hermanos, quedaron en medio del mar. Esos pescadores quedaron atrapados en medio, no tenían cómo regresar, no tenían cómo escapar. Se cuenta que una de las esposas de estos pescadores comenzó a orar, comenzó a pedirle a Dios, Señor, devuélveme a mi esposo, Señor, haz que mi esposo regrese, Señor, devuélvemelo por favor. Y pasó un día y el esposo no regresaba. Al día siguiente, otra vez seguía orando esta mujer. Señor, mi esposo está en alta mar, está en peligro, Señor, ayúdalo, hazlo que regrese, Señor, por favor. Otra vez, pasaron unos días y no regresaba. Al tercer día, esta mujer siguió orando. Señor, haz algo, lo que quieras, haz algo para que mi esposo regrese. Y pasaron 3 días y el esposo no regresaba. De repente, una tarde, esta mujer estaba orando, terminó de orar, se puso a planchar. Y por desgracia, lamentablemente dejó la plancha conectada y su casa se encendió, se llenó en fuego. Al otro día, por milagro de Dios, los pescadores regresaron sanos y salvos. Todo el mundo comenzó a celebrar, todo el mundo feliz, todo el mundo contento, y la señora triste porque se quemó su casa. Cuando ella vio a su esposo, se le tiró encima, lo abrazó y le dio gracias a Dios porque había regresado. Y le dijo a su esposo, pero te tengo una mala noticia. Y le dijo el esposo, cuéntame qué pasó. Lamentablemente hemos perdido nuestra casa. Nuestra casa se ha quemado, se ha incendiado. Nuestra casa se ha
quedado en pérdida total. El esposo le dice: nuestra casa se ha quemado, nuestra casa se prendió en fuego. Y la esposa la miraba y le decía: ¿sí? El esposo le dice: pues gloria a Dios, porque de nuestra casa se quemó. La señora se le queda mirando: este está loco. El esposo le dice: ¿sabes qué? Nosotros estábamos atrapados en medio del mar. No había escapatoria, no había cómo regresar. Pensábamos que ahí íbamos a morir, pero de repente a lo lejos vimos una luz, vimos un fuego y pensábamos que nos estaban enviando una señal, y nosotros seguimos la luz del fuego y gracias a Dios llegamos a la orilla sanos y salvos. Gloria a Dios, dice, porque el fuego, mis hermanos, por el fuego. Gloria a Dios porque se quemó la casa, dice este hombre. Por lo que, hermano, pero lo que Él hace, lo que Dios hace, mi hermano, lo que Dios hace, mi hermana, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Dice Dios: lo entenderás después. Tú que me estás escuchando, hermanos, aquí en esta noche, yo no conozco cuál sea tu adversidad. Yo no sé qué Dios ha permitido en tu vida. Yo no sé qué estás atravesando en este momento. Si has atravesado por el valle de la aflicción. Yo no sé por qué tú estás enfrentando ese momento difícil, esa prueba, esa tribulación. Pero Dios dice en esta tarde: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero Dios dice: lo entenderás después. Lo entenderás después. Hay un himno que se llama: lo entenderemos todo más allá. Dice el himno: cuántas veces en el mar de la vida al navegar, densas nubes y huracanes nuestra dicha quitarán. Pero allá con mi Jesús, cuando brille en plena luz, lo comprenderemos todo. Gloria a Dios. En la Sión, patria de mi Dios, gozaremos de perfecta paz. Y veremos cara a cara al Salvador, y lo entenderemos todo allá. Ahora tú no entiendes, ahora tú no comprendes, pero eso Dios dice en esta tarde: lo que yo hago, lo que yo hago, lo que yo hago, lo que yo hago en tu vida, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Lo entenderás después. Dice el libro de Isaías, vaya conmigo a Isaías, hermano. Isaías 55, versículos 7 al 11. Isaías 55, versículo 7 al 11, dice la palabra de Dios: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace gemir y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Oh, mi hermano, mi hermana, yo no sé lo que usted está atravesando, pero Dios dice: mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y Dios te dice en esta noche: lo que yo hago, lo que yo estoy haciendo en tu vida, en tu familia, tú no lo comprendes ahora. Dios dice: lo entenderás después, lo entenderás después. Pero Señor, ¿cuándo? Después, dice Dios. Yo quiero ver ya. No, no lo vas a ver ya. Después, dice el Señor, después. ¿Cuántas veces usted como hijo de Dios está sirviendo a Dios, está trabajando, y usted quiere hacer algo más para Dios, y usted hace un gran esfuerzo y a veces no ve los resultados, no ve los resultados ahí en el momento, no ve el trabajo, y hermanos, pero a veces tenemos que seguir trabajando y sigue sirviendo y te mantienes en la voluntad de Dios y te mantienes fiel y confiando en Dios. Entonces con el tiempo verás lo que Dios está haciendo y entenderás lo que Dios está haciendo, hermano, y comprenderás por qué Dios ha permitido esa situación en tu vida. Porque lo que yo hago, dice el Señor, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Lo entenderás después. Mire, hermano, estaban unas hormigas, y usted sabe que las hormigas son bien trabajadoras. Estaban trabajando las hormigas, usted sabe que ellas son muy trabajadoras. Había muchas hormigas trabajando y una de ellas
5 días estaban trabajando, llevaban una cucaracha, hermanos, llevaban cargada una cucaracha. ¿Verdad? Ellas cargan todo, hermanos, pero en esta vez cargaban una cucaracha. Un hombre estaba mirándolas, estaba mirando a esas hormigas. Llegó un momento, hermanos, que cuando las hormigas llegaron a la orilla de un escalón, y como que podían subir y no podían, estaban ahí batallando para subir, tratando de subir, hermano, el escalón. De repente se les caía la cucaracha y luego volvían a intentarlo y la agarraban otra vez y nuevamente. Y luego estaban ahí esas 5 hormigas trabajando y todas las demás mirando nada más. Ellas querían subir ese escalón con la cucaracha y, hermanos, ahí estaban batallando. Se caían, subían, la volvían a agarrar. Y las demás nada más estaban jugando ahí, mirando. Y estas 5 hormiguitas, hermanos, estaban intentando subir la cucaracha. Hermanos, cuando ese hombre que estaba ahí miró esa escena, la vio y dice que vio a las hormigas que estaban batallando. Y ese hombre, hermanos, bajó el dedo de su mano y les ayudó a subir la cucaracha. Y gloria a Dios que las hormigas pudieron subir esa cucaracha. Pero ¿qué le quiero decir con eso? Escuche esto, hermano. A veces yo me siento como esas hormigas, levantándome, trabajando, sirviendo. Y a veces llego a un lugar y quiero subir más, quiero levantar más, y quiero hacer más, y quiero hacer un poquito más, y no puedo. Y muchas veces, hermano, siento como Dios deja caer su mano y me levanta, hermanos. Yo no sé lo que usted está enfrentando, hermano, este día. Yo no sé lo que está pasando en su vida, o va a pasar algún día. Quizás ahorita no está pasando, pero déjeme decirle que un día va a pasar por el valle. Y hermano, yo sé que aquí hay madres, hermanos, que fueron abandonadas por sus maridos. Ustedes viudas, ustedes hermanas, madres que están pasando por el fuego, que están batallando con sus hijos, con sus esposos. Ustedes padres que no tienen trabajo para llevar alimentos a sus hogares. Ustedes que tienen problemas financieros. Ustedes jóvenes que están teniendo problemas en su hogar con sus padres. Déjenme decirles en esta tarde, lo que Dios hace, tú no lo comprendes ahora, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Lo entenderás después. Hermano, si yo estoy aquí, hermanos, es por la pura gracia de Dios y por las oraciones de mi esposa y de mis hijos y de mi suegro. Yo no quería servir a Dios, hermano. Es más, yo ni quería saber nada de Dios. Yo no quería ser predicador. Yo no quería estar sirviendo a Dios, hermano, de tiempo completo. Yo quería seguir en mi vida de vicios. Yo quería seguir en mi vida de diversión. Pero, hermanos, nunca se me olvida cuando escuché las oraciones de mi esposa y de mis hijos. Mis hijos estaban pequeños en las escuelitas, ellos pedían por mí. Y mi esposa decía, Señor, alcanza a mi esposo. Señor, alcanza a mi esposo. Aunque le traigas una prueba, alcánzalo. Y me trajo una prueba, hermano, muy difícil. Y hasta el día de hoy, hermano, yo sirvo al Señor. Porque quiero que mi familia sepa, hermano, que Dios contestó su oración. Y aquí a lo mejor hay madres que están batallando con sus esposos, con sus hijos. Y aquí hay jóvenes que quizás sus padres no conocen a Cristo y están rebeldes, desafiando a Dios y están atados al mundo. Pero déjenme decirle algo. Dios puede hacer la obra, hermanos. Dios puede cambiar cualquier corazón. Él puede cambiar cualquier vida. A lo mejor tú no entiendes lo que Dios está haciendo. Tú no comprendes lo que Dios está haciendo. Tú no entiendes lo que Dios está haciendo en tu vida. Tú no entiendes por qué Dios está permitiendo esa enfermedad, esa aflicción, ese dolor en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, en tus finanzas. Tú no lo comprendes por qué Dios lo ha permitido. Pero Dios en esta noche, mi hermano, está diciendo, tú no lo comprendes porque lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Lo que yo hago, dice el Señor, tú no lo comprendes ahora. Lo que yo hago, dice el Señor, tú lo comprenderás después. Pero Dios dice, lo entenderás después. Lo entenderás después. Hermano, hoy no entendemos lo que Dios está pasando en nuestra vida o lo que hemos pasado, pero lo vamos a entender después. Él solamente quiere que confiemos en Él. Lo entenderás después. Lo entenderás después. Lo que yo hago, dice el Señor, le dice a sus discípulos, lo que yo hago, Pedro, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Él no está interesado, hermanos, en que lo entendamos. Él está interesado en que confiemos en Él. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias porque nos enseñas que a pesar de las pruebas, de las aflicciones,
de los quebrantos, Señor, podemos confiar en ti, Señor. Ayúdanos a entender, no a entender, Señor, ayúdanos a confiar. Lo que no entendemos, ayúdanos a esperar y a confiar en ti, Señor. Padre, pongo en tus manos la invitación. Puestos de pie, por favor, en una actitud de oración. Si usted puede ponerse en pie, le animo a que lo haga. Y hermano, hermana, si usted ocupa venir al altar, poner en las manos de Dios alguna necesidad, alguna aflicción, alguna carga que usted no entiende por qué está pasando, algún problema en el que está metido que no entiende cómo llegó ahí, alguna situación que quisiera no hubiera pasado, mas sin embargo Dios permitió y pasó y está sufriendo, tiene aflicción, incertidumbre, duda de lo que viene en el futuro. Venga al altar, ponga esa problemática, esa dificultad en las manos de Dios. Señor, sí, no entiendo por qué estoy metido en este problema. No entiendo por qué llegó esta enfermedad a mi vida, a la vida de un ser querido. No entiendo por qué tuve esta pérdida tan dolorosa. No entiendo por qué, a pesar de que trato de hacer bien las cosas, algo no sale como yo quisiera o como lo busco. Pero que Dios nos dé la gracia para sobrellevar nuestros problemas y para en su tiempo, a su momento, a su hora, ver la respuesta a nuestra petición, ver el motivo por el cual Dios permitió algo, saber y darnos cuenta de que quizá en algunos casos, si pasa, lo mejor que nos pudo haber pasado en nuestra vida fue esa dificultad o esa problemática o perder ese trabajo o tener esa aflicción. Hermanos, Dios obra de formas maravillosas. No entendemos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y sí, quizá en el momento obviamente hay el quebranto, hay el dolor, hay la aflicción. Pero roguemos que Dios nos dé la paciencia para sobrellevar, para mantenernos en el centro de su voluntad. Y cuando Él lo decida, podamos ver la salida a nuestra dificultad.